Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a ver las diferentes técnicas con respecto al muestreo. Este procedimiento que nos permite transformar señales que están en tiempo continuo a señales que se encuentren en el dominio del tiempo discreto. Entonces, eh, la manera más sencilla de analizar las señales con respecto al muestreo es a través del muestreo ideal. El muestreo ideal significa tomar una señal y luego concatenarla con otra que, que esté dada a ciertos intervalos de tiempo con una señal periódica. Para este caso, en el muestreo ideal, se realiza a través de un tren de impulsos o tren de delta de Dirac. Estos impulsos son la suma de n igual a menos infinito de delta de t menos nt. Entonces cada n veces se realiza ese muestreo y entonces obtenemos una señal en forma de trenes de deltas. Ahora bien, estos trenes de deltas, recordando la transformada de Fourier, tienen un espectro que también constituye de unas deltas. Esa es la situación. Entonces, en un primer momento tenemos nuestras señales. Vamos a pasar más adelante en el análisis en el dominio de la frecuencia. Por el momento, pues tenemos acá nuestro tren de deltas de 0 hasta infinito, cada cierto periodo de tiempo. Entonces, la señal muestra idealmente es el producto de la señal en el tiempo multiplicada por este tren de deltas. Entonces queda de la forma la suma igual de n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por t, de n veces t delta de t menos nt. Entonces, ¿qué hacemos en el dominio del tiempo? Acá tenemos nuestra señal en tiempo continuo y hacemos el producto con este tren de deltas y nos queda una señal aquí. Esta señal, esta curva que está en línea punteada solamente es una máscara. La señal queda con respecto. El valor de la señal solamente está descrito por las deltas. Bien. ¿Qué sucede en el dominio de la frecuencia del muestreo ideal? La transformada de Fourier de ese tren de impulsos, pues es otro tren de impulsos. Que delta donde cada impulso está separado k veces omega s, donde omega s, esta omega mayúscula la ponemos por el momento con mayúsculas para poder distinguirla de las frecuencias en tiempo discreto. Entonces omega s es igual a 2pi entre el periodo de muestreo. Entonces este espectro pues también tiene forma de deltas. Ahora bien, como realizamos un producto en el dominio del tiempo de la señal con ese tren de impulsos, entonces en el dominio de la frecuencia los espectros de ambas señales sufren una convolución. Entonces el espectro de la señal en el dominio de la frecuencia es 1 sobre 2pi, la convolución de x de omega, o sea el espectro de la señal de entrada con el espectro de la señal de muestreo. Esto queda de esta manera: 1 sobre t suma de k igual a menos infinito a infinito de x de j omega menos j omega s. ¿Esto qué significa en la cuestión de los espectros? Tenemos aquí una señal contenida entre menos omega n y omega n. Vamos a determinar más adelante por qué se sucede esta situación. Originalmente, para hacer este procedimiento se realiza un filtrado previo al muestreo. Entonces, tenemos acá la señal muestradora, bueno, su espectro de la señal junto con este espectro. Entonces, la convolución del espectro de esta señal en forma de deltas con el espectro de la señal que estamos analizando, pues es réplicas de la señal centradas en la frecuencia de muestreo, o en n veces la frecuencia de muestreo. Eso es lo que está indicado aquí. Entonces desplazamos junto con una suma, es una suma de estos espectros desplazados con respecto a la frecuencia central, o sea, la frecuencia de muestreo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Algo como esto, donde cada omega s es el centro del espectro, o sea, lo que está en cero. Recuerden que los espectros evolucionan tanto en frecuencia positiva como en frecuencia negativa.
Entonces, por esa razón tenemos el espectro de un lado al otro. Eso es algo muy similar a lo que se hace con AM, ¿de acuerdo? Entonces, ya que lo hicimos así, podemos apreciar que si omega n, o sea, el límite de la frecuencia, es igual a omega s sobre 2, vamos a obtener el límite del espectro en esta sección. Entonces, recuerden, aquí omega n es menor que la mitad de omega s. Entonces es como queda separado de este límite. Si se llegara a sobrepasar este límite de omega s2, los espectros es obvio que se traslaparían. Entonces, así es como podemos comprender a qué se refiere el teorema de muestreo, el teorema de Nyquist, que enuncia que vamos a poder obtener una señal sin estos traslapes en el dominio de la frecuencia cuando la señal que se tome sea de menor frecuencia a la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? O la frecuencia de muestreo sería la máxima frecuencia a la que podamos adquirir una señal sin este fenómeno. El fenómeno donde se traslapan estos espectros se le conoce como aliasing. Al obtener señales que están en esta zona, obtenemos alias. ¿De acuerdo? Entonces, este procedimiento se realiza de forma infinita porque tenemos un tren infinito de trenes. Es un tren infinito de deltas. Entonces, se replica el espectro una y otra vez. Y dependiendo si respetamos la frecuencia de muestreo, es como los espectros se logran separar o se tiene alguna especie de traslape. ¿Qué sucede con el muestreo real? El muestreo ideal es imposible de realizar físicamente, dado que no tenemos una forma física de generar señales de forma de trenes de impulsos. Tan siquiera el hecho de hacer una señal con forma de delta de Dirac es imposible. Entonces hacerlo de forma periódica, todavía más. ¿Qué sucede al respecto? En vez de utilizar una delta, utilizamos señales en forma de pulsos. Desgraciadamente los pulsos, como revisamos en lecciones anteriores, tienen una transformada de Fourier en forma de zinc. Y ahora un tren de pulsos pues va a dar un tren de zinc. Es lo que vamos a revisar ahorita. Entonces, tenemos una señal rectangular, A0 de t igual a rectángulo de t menos alfa t sobre 2 por alfa t. Esto en realidad es un pulso con un duty cycle de 50%. Es decir, la mitad del periodo de muestreo es 0 y la otra mitad es 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, la señal muestreada es el producto de x de t, o sea, la señal de entrada, por una señal AN de t. La señal AN de t es A0 de t, o sea, esta señal rectángulo multiplicada por deltas para que se desplace en el dominio del tiempo. ¿Sí? Hacemos este análisis de esta manera, para que matemáticamente sea más sencillo de explicar posteriormente cuál es la señal de salida. Entonces, tenemos esta señal desplazada con deltas de Dirac para que se copien n veces en el tiempo. Es la convolución de la señal de entrada con deltas. ¿De acuerdo? Y ya sé. Tenemos la A0 de t, o sea, esta señal desplazada n veces. Como un tren de pulsos. Ahora sí, no de impulsos. Bien. Esta función rectángulo A0 de t tiene un espectro A0 de omega igual a alfa t, seno de omega alfa t sobre 2 entre omega alfa t sobre 2. Es una señal zinc. ¿De acuerdo? Ahora bien, la señal AN de t, o sea, esta señal que sería la señal con la que vamos a muestrear, es A0 de t convolución con el espectro de las deltas. Entonces es 2pi sobre t suma de k igual a menos infinito de delta de omega menos k omega s. Recuerden, son estos desplazamientos de la delta con respecto al tiempo, pero están en convolución con la A0 de t, o sea, con la señal zinc. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, vamos a seguir transformando esta ecuación de AN de omega, 2pi alfa, suma de k igual a menos infinito de seno de k omega s, alfa t sobre 2 entre k omega s, alfa t sobre 2. Esto es una función 5. Ahora el espectro de la otra parte es exponencial a la menos jk
omega s alfa t sobre 2 por delta d omega menos k omega s. Siguiendo con la simplificación de esta señal, pues nos queda la suma de k igual a menos infinito de seno de k pi alfa entre k pi alfa exponencial a menos j k pi alfa en delta d omega menos k omega s. Ahora bien, la transformada de Fourier de la señal ya muestreada es 1 sobre 2pi la convolución de x de omega, o sea el espectro de la señal, con el espectro de la AN de omega, esta que está aquí. Muy bien, ahora que tenemos esto, evaluamos para este caso y entonces nos queda alfa, la suma de k igual a menos infinito de seno de k pi alfa entre k pi alfa, o sea una sinc, exponencial a la menos j k pi alfa x de j de omega menos k omega s. Entonces, ¿cómo vamos a describir esto? Esto es una señal de forma sinc desplazada con el espectro de la señal de entrada.